De inmediato vamos a preguntarle a nuestro compañero de Te lo Cuento News, Luis Daniel Álvarez, que nos explique qué significa que el tema de Venezuela llegue formalmente a esta audiencia del Senado de los Estados Unidos el día de hoy. Buenas noches, Luis Daniel, estás al aire para Te lo Cuento News. Bueno, yo creo que es relevante, independientemente del número de senadores del comité o del subcomité que hayan podido ir, y es importante en la medida en que Venezuela está en la palestra. O sea, que el simple hecho de que se haya insertado en la agenda de la subcomisión, del subcomité, el tema venezolano es porque hay una preocupación, que se haya hablado de Venezuela en el Senado estadounidense, que se haya hablado de Venezuela en el Parlamento Europeo, sí, que se esté hablando de Venezuela en otros parlamentos del mundo, evidencia que hay una preocupación sobre la realidad nacional. Y que además el orador de orden, el invitado haya sido alguien de la talla, sí, de Luis Almagro, evidencia que se quiere tener una visión fundamental y clara sobre lo que está pasando en el país. Y voy a otro punto adicional, que la sesión la hayan llevado conjuntamente o hayan tenido una gran participación senadores de dos partidos, sí, en este caso el senador Marco Rubio del Partido Republicano y el senador Bob Menéndez del Partido Demócrata, es una prueba de que el asunto venezolano trasciende a los colores partidistas. No importa que sea el demócrata, no importa que sea el republicano, que sea el elefante de uno, el burro del otro, que son los símbolos de partidos, no importa. El asunto de Venezuela preocupa y por eso entonces se da la sesión. Yo creo que es un hito importante en materia, el simple hecho de haberlo llevado. Lo que empieza a ocurrir a partir de ahora pues superará lo que ocurrió hoy. Pero ya el hecho de haber figurado en la agenda de una subcomisión, exacto, de Relaciones Exteriores es un hecho que evidentemente tenemos que resaltar. Luis Daniel, no sé si podías recordarnos algunos otros casos en la historia o situaciones de otros países que hayan llegado a este punto, a tener una audiencia y que sea un punto de orden en el Senado norteamericano. Bueno, habría que ver casos, pero ha habido, por ejemplo, la coyuntura nicaragüense. Exacto. En su momento se discutió también en el Parlamento de los Estados Unidos. El tema colombiano se llevó también, aunque en Colombia no por asuntos relacionados a democracia y dictadura, sino por asuntos de ayudas a la lucha contra el narcotráfico, claro, y contra la subversión. Temas, por ejemplo, como el de algunos países de Asia, temas africanos también, en líneas generales, pero en América se ha discutido el tema de Nicaragua, se ha discutido el tema como tal de Centroamérica, El Salvador, fue también en su momento tratado. Entonces, por eso digo que se lleven estos asuntos, o sea, que la discusión no haya sido el tema cubano, es un tema regular, claro, también en los comités, pero que la discusión no haya sido en este caso para la firma de un tratado de libre comercio, o para un acuerdo, o para un intercambio tecnológico, sino que se esté hablando de calidad de la democracia, es lo que creo que le da un valor añadido a este debate del día de hoy. También, Luis Daniel, una de las cosas, y te cuento porque hace pocos minutos escuché declaraciones de la también senadora Ileana Ros-Lehtinen, quien es senadora por el estado de la Florida, republicana. Ella comentaba hace pocos minutos que estuviéramos muy atentos porque efectivamente Trump estaba escuchando la versión de Marco Rubio, que Marco Rubio había convencido personalmente a Trump de que actuara contundentemente en el caso de Venezuela. Y esto es, digamos, pudiera ser que se tomen medidas inminentes y sanciones muy, muy fuertes si no se retira la propuesta de constituyente de Nicolás Maduro. Estas sanciones, bueno, por supuesto, además en estas sanciones figura, una de las cosas que se habla es que se les deje de vender petróleo que se deje de comprar, que Estados Unidos deje de comprar petróleo a Venezuela. ¿Cuál es tu opinión en este caso? ¿Crees que beneficiaría más? ¿A quién beneficia y se afecta demasiado al pueblo de Venezuela? Tú como internacionalista, ¿cómo ves una decisión, si efectivamente se toma una decisión como la suspensión de compra de petróleo? Bueno, María Alesia, yo iría por partes. Primero, la opinión de Ileana Ros, que además es una consecuente defensora, sí, de las libertades en Venezuela, en Cuba,
en Bolivia y en Nicaragua. Sí. El planteamiento de Ileana Ross yo creo que nos lleva a otra discusión, antes de poder entrar al tema de las sanciones, que también hay una opinión al respecto. Okay. El tema de la opinión de Ileana Ross es que algunos dicen que Donald Trump le debe todavía mucho al sector republicano de la Florida, sí, su triunfo. Recordemos que claro, Marco Rubio fue un hombre que polemizó fuertemente con Trump, claro, en las primarias republicanas. Hubo comentarios muy fuertes, incluso más de una vez Donald Trump con esa campaña, en algunos casos hasta soez, hasta lo humilló. Le dijo: retírese, usted no tiene capacidad de competir conmigo. Sí. Entonces, cuando se retira Marco Rubio, él le da el apoyo a Donald Trump. Y allí empieza entonces una cierta asociación en el que el lobby de este sector hispano de la política estadounidense, el lobby se traduce en este caso en libertad y presión, o sea, buscar la libertad para Cuba presionando al régimen cubano y buscar la libertad para Venezuela presionando al gobierno venezolano. Entonces, que Donald Trump iba a tener que escuchar a estos sectores, porque recordemos que la lealtad partidista en el modelo estadounidense no es como lo concebimos en América Latina. Allí los senadores, no importa que sean del mismo partido del presidente, si no están de acuerdo le van a votar en contra. Claro, entonces, bueno, y así hemos visto con el tema de Obamacare. Estar atado hasta cierto punto a la voluntad de una figura como Marco Rubio. Entonces, por eso es que Trump ha empezado a comprar el acuerdo. Yo diría que allí hay, de todas maneras, en ese punto, dos grandes propósitos. El primero, ver qué influye más, si la posición de Marco Rubio o el lobby ruso. Yo le he manifestado muchas veces y lo hemos hablado, sí, María Alesia, en otras oportunidades. Para mí la política exterior de los Estados Unidos sigue pasando por Moscú. Pero más allá de eso, el tema de las sanciones, y volvemos al tema Almagro. Me gustó cuando Almagro señaló que si va a haber sanciones a Venezuela, tienen que ser sanciones a personas. Que eso también se ha hablado insistentemente desde la Mesa de la Unidad Democrática. Claro. Porque las sanciones al Estado, las sanciones a Venezuela como país, van a terminar afectando a toda la ciudadanía. Claro. Entonces pueden verse presiones económicas que van a repercutir de forma mucho más fuerte en un país endeble como es Venezuela, donde la gente come de la basura, donde la gente no tiene cómo subsistir. Sí. Entonces, por eso la posición que defendió Almagro, y que es la que podrían hacerle llegar a Donald Trump, es la que si va a aplicar sanciones, las aplique personalísimas. Y eso también ha pasado en otras ocasiones en la política estadounidense. Por ejemplo, no hace mucho, a unos políticos ucranianos, sí, les aplicaron sanciones personales. Ellos no podían viajar a Estados Unidos, no podían tener cuentas en Estados Unidos, no podían tener acciones en empresas norteamericanas. Exacto. Y eso es un mecanismo que yo creo que sería preferible, por varias razones. Okay. Primero, porque no castigas a una colectividad, claro, como haciéndola partícipe de una acción de un gobierno como el actual. Claro. Y segundo, porque evitas de esa manera un discurso nacionalista, que el gobierno entonces se quiera robar. ¿Cuál es el problema, por ejemplo, con Cuba? Que el gobierno cubano ha durado 50 claro, años justificando su ineficiencia sobre la base de un bloqueo o un embargo. Sí, sí. En Cuba la gente pasa hambre y el gobierno cubano dice que es porque lo bloquearon. En Cuba la gente es reprimida y el gobierno cubano dice que es porque el bloqueo les ordena que haga eso, porque ellos tienen que impedir la desestabilización. Cuando uno aplica sanciones personales, entonces quita esa variable, porque claro, usted no va a salir a defender a un país porque al que están culpando por narcotráfico, por violación de derechos humanos, por negocios, por corrupción, es a X figura. Claro. Bien, Luis Daniel, qué interesante todo lo que nos dices. De verdad que esto se pone muy, muy bueno. Y bueno, te doy esa perlita que nos dijo más temprano Ileana Ross, que decía que Trump está escuchando muy, muy de cerca a Marco Rubio. Ella misma decía: mire, yo no los voy a engañar, yo no he hablado con Trump de Venezuela, él a mí no me escucha, pero a Marco Rubio lo está escuchando y Marco Rubio lo está convenciendo de tomar acciones muy fuertes, así que esperemos atentos a cuál va a ser la reacción de los Estados Unidos en este caso. Gracias, Luis Daniel, por atendernos, colega y amigo aquí de Te lo Cuento News, y estaremos muy pendientes de tus opiniones, que son siempre tan valiosas. Gracias.
Muchas gracias, María Alesia. Estamos en contacto y así como vamos a estar pendientes de Marco Rubio, muy pendientes también de Luis Almagro, que hoy dio una cátedra más de claridad y de entendimiento sobre lo que está pasando en Venezuela. Así es, así es. Muchísimas gracias.